en su columna del día de hoy. Dice: la escalada del presidente López Obrador contra periodistas construye climas que matan. Habrá pasado por su mente qué sucedería si asesinaran a uno de quienes acusa en su galería de tiro matutina. Escuche nada más lo que escribe Raimundo Rivapalacio, y lo voy a leer porque lo tenemos que analizar con nuestro amigo Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras y miembro de esta familia sin censura. Dice: el peligro de un pleito. Que el presidente haya decidido que sus enemigos son los periodistas no resolverá sus problemas, sino los puede empeorar. Pelearse, insultarlos y descalificarlos crea condiciones de alto riesgo para la integridad de los periodistas y a la vez lo hace vulnerable. Quizás Andrés Manuel López Obrador no se ha percatado que el bosque está ardiendo, pero para efectos de argumentación valdría preguntarse: ¿qué sucedería si uno de esos periodistas a los que ataca y señala como brazo ejecutor de quienes dice han oprimido y perjudicado a la gente fuera asesinado? No sería culpable del crimen, pero sí responsable. El costo político recaería mayoritariamente sobre él y habría inestabilidad por la tensión y la presión, como fue en 1984 por el asesinato de Manuel Buendía. Anteriormente se ha señalado aquí que la palabra de los poderosos no mata, pero los climas sociopolíticos que construyen sí. Por la cabeza de López Obrador queremos pensar, no cruza el deseo que muera un periodista, pero la forma como se expresa de varios comunicadores e intelectuales, con su creciente sevicia oral, con epítetos y arengas que estimulan el linchamiento digital, equivale a un llamado a la acción. El presidente actúa como si el lenguaje abusivo contra periodistas no fuera a tener repercusiones futuras, pero está equivocado. Las fronteras del respeto y civilidad están rotas y cualquier cosa puede suceder. Hago un paréntesis aquí para decir que este es un hijo de la chingada, sinvergüenza, descarado, hipócrita, cínico, que ha dicho que hay personas de las que participamos en la mañanera que reciben 200,000, creo que dijo, 200,000 pesos por hacer preguntas a modo o por plantar temas. Eso no genera malestar, eso no es violencia de el gran Raimundo Rivapalacio contra comunicadores independientes, alternativos, digitales, como nosotros en Sin Censura, como en su momento fue nuestro corresponsal Rafa Herrera, Hans Salazar, hoy Meme Yamel. Que no mame, por favor. La violencia contra periodistas en México muestra los síntomas de una putrefacción sistemática. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, sostiene que las autoridades locales se han valido del discurso presidencial que se ha convertido en una invitación para que la violencia se perpetúe. Al utilizar gobernadores, alcaldes, funcionarios o políticos locales, la misma retórica, acoso judicial, amenazas y agresiones físicas. En México apuntaron los reporteros María Idalia Gómez y Jonathan Nácar en una investigación sobre crímenes de periodistas. Las autoridades y los gobiernos principales responsables de salvaguardar la integridad de la sociedad son quienes prolongan, motivan o toleran los ataques contra la prensa. Durante una buena parte del primer medio de su sexenio, López Obrador atacó con insultos, mentiras y difamaciones a un grupo de periodistas e intelectuales que criticaban sus políticas. Ese pequeño grupo había sido consistente en su abordaje con otros presidentes, pero convenientemente López Obrador lo olvidó. Gradualmente, con más ataques a la prensa, más periodistas fueron perdiendo el miedo de ser linchados en la mañanera y empezaron a defenderse. El presidente escaló y los periodistas hicieron lo mismo. La civilidad ha sido rebasada por la violencia retórica en los dos sentidos, donde lo que en un principio era para algunos periodistas una lucha de sobrevivencia se ha convertido en un tour de force o de force, donde los insultos del presidente se están respondiendo con desafíos y retos y de manera creciente también con insultos. Apenas el viernes pasado, de la nada, López Obrador embistió a Carmen Aristegui, que cayó de su gracia y se convirtió en una enemiga más tras la publicación de un trabajo colectivo sobre el negocio chocolatero de sus hijos. No toleró que hiciera su trabajo, al que no evaluó en sus méritos, sino la calificó en el contexto de su maniqueísmo. Si no están incondicionalmente con él, son aliados de sus enemigos. La acusó de hipócrita y embustera porque engañó durante mucho tiempo. Aristegui se defendió
y cito, me acusa de cosas absolutamente absurdas y ya que cada quien analice quién engaña a quién y cada quien se haga cargo de su biografía. Ya veremos en qué termina esta historia. Antes le dedicó varias mañaneras a Carlos Loret, colaborador de Latinus, que junto con Mexicanos contra la Corrupción difundió una investigación sobre la casa que rentaron su hijo y su nuera a un petrolero cuya empresa recibió contratos de Pemex. López Obrador lo acusó de corrupto, golpeador, mercenario y sin principios. Y Loret le respondió que el presidente solo responde con calumnias porque es lo único que sabe hacer. Igualmente de la nada el presidente atacó a Broso, el payaso inventado por Víctor Trujillo, quien el viernes pasado le respondió de una forma como no se recuerda que le hayan hablado públicamente a un presidente. La línea de respeto a la investidura presidencial está borrada, pero quien la eliminó fue el propio presidente con sus abusos retóricos contra la prensa y los periodistas. El respeto viene de manera natural a la investidura, pero cuando quien la porta rompe las reglas de tolerancia y contención, llega un momento en que quien ha sido atacado responderá proporcionalmente y se elevarán los costes políticos del enfrentamiento. López Obrador comenzó a hablar sobre medios y comunicadores argumentando su derecho de réplica. Estos derechos siempre han existido, máxime cuando se trata de un presidente. Esa dialéctica de confrontación de presidentes con medios y el gremio no es nueva, pero la violencia que anima y desata a López Obrador sí. El presidente no habla con la élite, sino con su militancia y la gente, incitando a ese tigre que mencionó como amenaza durante la campaña presidencial ante empresarios, diciéndoles que podría salir a la calle si no ganaba la elección. Ese tigre no es virtual y así como hay un sector tutelado y utilizado escalonada y proporcionalmente para los objetivos de corto plazo, el daño reputacional a comunicadores e intelectuales, por ejemplo, hay otros que corren sin control en la ruta de su fanatismo. Es tan sistemático el presidente en sus ataques, pero con calificativos cada vez más brutales, que está sembrando las condiciones para que alguien aproveche la coyuntura. Puede ser en lo más rupestre, que quien tenga un diferendo personal con alguien de su galería de tiro en la mañanera puedan llegar a pensar que si actúa y cobra venganza puede salir impune. Pero puede haber otros enemigos reales que podrían considerar que en las condiciones actuales asesinar a un periodista podría no solo desestabilizar al presidente por la reacción nacional e internacional que habría, sino quizás darle un buen empujón al despeñadero. El encono, la frustración y la desesperación pueden afectar al presidente cuando medios y periodistas le ponen un espejo para que vea su gobierno, pero debe predominar su inteligencia, porque si asesinan a uno de nosotros, él y todos perdemos. Pues vaya chingadera la que escribió nuevamente Raimundo Rivapalacio como su columna. Ahora resulta que hay que respetar la investigación de los chocolates, a pesar de que sus autores admitieron que estaba basada en inferencias. Ahora resulta que el presidente se tiene que quedar callado cuando muchos de nosotros hemos dicho que la investigación de Latinus, de Carlos Loret de Mola, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y presentada hoy todavía analizada o motivada por Carmen Aristegui en sus espacios, se sostiene con pincitas, porque no hay forma de comprobar lo que se infiere a través de esa investigación. Precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esto se pronunció en la mañanera. El presidente dijo, ¿por qué me voy a quedar callado cuando se calumnia? ¿No soy libre? Yo defiendo esa libertad. Yo creo que el presidente no se puede quedar callado cuando hay calumnias. Así se llame Vicente Serrano, ojalá que algún día no pase porque creo que soy honesto y no tengo intereses políticos para el golpeteo ni para la calumnia y porque cuando me he equivocado lo he admitido, pero así se llame Vicente Serrano, se llame Carmen Aristegui, se llame Joaquín López Dóriga. El presidente tiene el derecho de expresarse. Esa es mi opinión y es punto y aparte.